Exacto. Y pues bueno, para empezar con lo último visto, si te parece, empiezo yo. Claro. Y pues, como tal, no es una serie que haya salido muy recientemente, pero hombre, es lo que a mí me ha llamado la atención por ver ahora en estos tiempos, y es la de El Doctor House, esta icónica serie que ya tiene sus muy años. Extra reciente, más bien es una revisita porque ya, pues no sé, no, más bien fue una conclusión tardía, porque cuando la pasaban en el 5 no recuerdo que la hayan pasado hasta su temporada final, y yo no la había visto completa, así que me la aventé ahora sí completita. Y si ustedes la quieren ver, pues la pueden encontrar en Amazon Prime Video y HBO Max. Es una serie que puedes revisitar cuando quieras, porque es una serie de como se hacían antes, de que no hay una continuidad como tal. Es como una continuidad paralela, o sea, sí lleva su línea temporal, pero a la vez no necesitas ver el capítulo anterior para entender el capítulo que estás viendo, ¿no? Y eso es lo que la hace tan amigable y tan fácil de revisitar, ¿no? Así es. Es una de mis series favoritas. Ya las últimas temporadas como que no me terminó de gustar. A mí me hubiera gustado que House se quedara con Cody, pero no. Así es, sí. No quiso. La producción. El destino dijo no. Además que el colapso que desencadena la ruptura con Cody, como que dije, fue muy exagerado. Sí. Creo que se pasaron. Y bueno, ya eso ya no, pero como todo tiene su decadencia, casi siempre en las últimas temporadas. Pero es una muy buena serie, sobre todo si les gusta el tema de medicina y tal. Es una buena serie. Si no son capaces de ver Grey's Anatomy, que es así, ya tiene una continuidad bastante establecida, pues Doctor House es una muy buena alternativa. Y una muy buena, una mejor, creo yo. Claro que sí. No pierde su interés, ¿no? Después de tantos años. Sobre todo las primeras temporadas, güey, que eran las que más le gustaron a la gente, güey. Sí. Toda la gama de personajes, al menos de las primeras igual temporadas, eran los mejores, güey. Ya cuando empezaron a traer los más jóvenes y todo eso, ya como que no me gustaba tanto. Sí, pero no, o sea, es como que, aunque sí tiene su pérdida de calidad, pero mantiene un estándar, ¿sabes? Porque aunque cuando tú lo dices, cuando trajeron a los jóvenes, pues sigue habiendo drama y cosas interesantes. Digo, aquí ya meto spoiler, pero ya no mamen, si no lo han visto ya. Perdónenme, ¿no? Pero sí, ya cuando se suicida el doctor, el que es más joven, ya cuando traen al equipo joven, sí pega, ¿no? Sí pega. Es feo, sí. Sí. Pues bueno, ahí está el último visto, que la primera serie de 2 que traemos ahora. ¿Y tú qué dices, amigo? ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué me cuentas? Pues yo al menos en lo último, así, último, pues no han sido tampoco cosas así súper recientes. Obviamente son más recientes que Doctor House, pero pues al menos ya tienen un año más o menos esta
par de producciones que salieron. Y el primero de ellos es el documental Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, o en español sería Bob Lazar, Área 51 La, y la. platillos voladores, ¿no? Y es un documental de un tipo llamado Jeremy Locker, Corbell más bien, y trata de esta historia de Bob Lazar, que fue, bueno, que todavía está vivo, o sea, es un tipo que trabajó, según, en el Área 51, bueno, en ese tiempo, en los 80s, le llamaban S4. Él es el responsable por su historia de haber puesto al Área 51 en el ojo público, a todo este tema de los aliens. Y pues es una historia sumamente interesante. Esta persona dijo haber trabajado en un proyecto ultra secreto en el que estaban intentando hacer ingeniería inversa a ciertas naves de presuntamente origen extraterrestre. Y bueno, obviamente como todos los temas de la ufología, pues tiene sus detractores, obviamente por la falta de evidencia y por lo críptico de la historia de este personaje. Pero, sin embargo, lo que mantiene el interés, al menos de mi parte, es la cantidad de cosas que ha dicho este hombre a lo largo de, pues ya estos casi 40 años, y que a pesar de todo eso, nunca ha cambiado su historia. O sea, siempre se ha mantenido al margen de todo lo que ha dicho. Y incluso es un tipo muy humilde que no busca incluso la fama ni el dinero. O sea, él dice que no ha ganado nada con todo esto. E incluso ha arruinado su vida de cierta manera. O sea, es un tipo que dice haber estudiado varias carreras, que estuvo en el MIT y que también trabajó en Los Álamos, pero sin embargo no hay ningún registro de él en esos lugares, ¿no? Fíjate. Sí. Y las agencias de inteligencia y todos los lugares donde trabajó, pues dicen que no, que todo lo que dice él es falso y toda la cosa. Pero hay ciertos detalles de su historia que sí se hicieron realidad, al menos, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho en el documental y también él mismo de un elemento llamado elemento 115 en los 80s, que él dice haber trabajado. Y años después, en 2003, se descubrió ese material, ¿no? Y se agregó a la tabla periódica. En estos momentos creo que se llama Moscovio, y en esos entonces lo llamaban Unobtainium, ¿no? Casi como el nombre que le dieron a ese material en la película de Avatar, ¿no? Y es algo muy, muy interesante. O sea, él dice haber trabajado en un motor de gravedad de antimateria, que es lo que utilizaban estas naves para propulsarse en el espacio y tiempo. Y lo más cagado del asunto es que el elemento que lograron crear en los laboratorios después de tantos años, pues es un elemento muy inestable, ¿no? Es un isótopo que se desintegra en milisegundos. Pero él dice que el elemento con el que él trabajó en los 80s, pues era la versión estable, que obviamente todavía no se ha descubierto, pero que tiene propiedades de alterar la gravedad. Y tú dirías, bueno, ok, en ese tiempo hablaba de este elemento que parecía más de ciencia ficción y que pues no se había descubierto, pero años después es cuando se le da la razón en ese sentido. También se le da la razón en ciertos avistamientos de gente que vivía en las cercanías del desierto de Nevada, en el S4, antes de ser llamado Área 51. Y ciertas cosas que él ha dicho muy específicas. Obviamente también él dice haber trabajado en este proyecto y que era sumamente secreto. O sea, ni siquiera tenía él todo el marco de en lo que estaba trabajando, sino que estaba tan compartido, ¿cómo se le puede decir? Tenía tantas divisiones el proyecto que solamente le permitían a él y a su equipo trabajar en una cosa y otro equipo trabajaba en otra, ¿no? Digamos, él trabajaba en intentar descifrar cuál era el sistema de propulsión, pero otros tal vez estaban trabajando en ver cómo funcionaban los motores de la nave. Y lo más feo del asunto es que no se les permitía a los equipos comunicar los avances que ellos tenían. Entonces,
ya de por sí era difícil o es difícil hacer un trabajo de ingeniería inversa en una nave que pues la tecnología tú no conoces. Y ahora mucho más difícil es que no puedas mantener ningún tipo de comunicación con los demás científicos que están trabajando en el asunto. Ujú. Entonces, tampoco él trabajó mucho tiempo en ese proyecto y pues había también ciertos temas en su vida personal que lo terminaron alejando de todo ese mundo. Y esa falta de evidencia es la que también pues duele un poco, al menos al enterarse uno de estas cosas, porque pues obviamente se carece de evidencia. Hay ciertos videos que dice él haber tomado del elemento 115 con su cámara de video, de esas viejísimas en los Típico, 80s. típico video de Alien, ¿no? Todo, Ajá, todo tiembla, exactamente. güey, todo. Todo tiembla, todo se ve muy raro, pero él dice que sí tiene evidencia, pero ya no la encuentra, ¿no? O sea, porque lo Bien han curioso. acosado, lo han acosado muchas veces el FBI, la CIA y todas esas cosas, cada que él Típica. sale a hablar del asunto, bro. Y Ajá. te digo, es una amalgama de cosas interesantes, de cosas muy convenientes, igual como lo es en el fenómeno ovni, pero sin embargo, yo creo que ahí radica el interés que genera este documental. Y a mí, digo, yo no pienso ponerme aquí A el debatir. gorrito de De el gorrito ese aluminio. de las conspiraciones de aluminio, pero sin embargo, al menos como una forma de entretenimiento, de cosas extrañas, pues es una cosa tremenda, la verdad. Yo conocí la historia de este personaje por un programa que hizo con Joe Rogan, que es un presentador muy famoso, comediante, que tiene su programa de podcast, que Ujú. primero estaba en YouTube y luego emigró a Spotify. Y al menos el programa donde él salió todavía se puede encontrar completo en YouTube. Eh, yo creo que es un gran complemento ver ese programa y también ver el El documental. podcast. El programa lo hicieron después de haber hecho el documental, pero incluso en el programa de Joe Rogan también menciona ahí ciertos detalles muy, muy interesantes. Habla de cómo él tuvo acceso a la nave, obviamente, para ver cómo podía tratar de averiguar algo, Ujú. y dice que era una cosa completamente extraña. Y había asientos en esa nave, en el cuarto de control, que eran muy pequeños, casi como para unos niños. Entonces te hace pensar en esas historias de los extraterrestres que son enanitos, ¿no? Con la cabeza gigante, los Ajá, ojos así. los llamados Eh, grises. exacto, los grises. Y, y lo que cuenta es tan interesante y original que también te pone a pensar ciertas cosas y cómo el mismo gobierno y estas agencias de inteligencia han actuado con tanta cautela sobre el tema y con tanta acoso a la vida de este hombre, que Te dices pone tú, a bueno, si pensar, ¿no? estuviera él mintiendo, pues, ¿para qué ponerle tanta atención? Sí, sí, sí. Porque sí ha sufrido un acoso tremendo. Incluso cuando terminaron de grabar el documental, fueron distintas agencias de inteligencia que ni siquiera él conocía a tratar de buscar cosas en su casa, ¿no? Con el Ajá. típico pretexto de, no, es que estamos buscando tal cosa. Porque este tipo se dedica a hacer materiales para laboratorios y todo eso, incluso nucleares. Ujú. Y en algún momento llegaron estas agencias a su puerta a tratar de buscar un documento en el que le había vendido tal vez a un cliente un material potencialmente radiactivo y toda la cosa, pero vinieron tanta gente a tratar de averiguar cosas en su casa que él pues dijo, no, pues esto ya está muy raro, ¿no? O sea, ¿desde Ujú. cuándo una factura de un producto pues causa tanto interés? Y bueno, no solamente es que sea la historia de este personaje la que sea muy interesante, sino que incluso periodistas de renombre como George Knapp, que lo ha estado siguiendo, ha estado en contacto con él desde el 1989, pues han puesto en riesgo su carrera solamente para tratar de averiguar un poco más. Entonces digo, nadie, al menos que esté 100% convencido de algo, puede arriesgar su carrera a tal grado. Sí, sí. Y estas son personas que están muy convencidas del fenómeno. Obviamente, siempre hay que mantener una vista escéptica en todo esto, pero sin embargo, si quieres pasar un buen rato, ponerte ese gorrito de aluminio un momento y cuestionar la realidad en la que vives,
pues yo creo que Bob Lazar, Área 51 y Platillos Voladores de el año 2018 es un documental que puedes ver y disfrutar. Está en Apple TV. Yo me acuerdo que lo vi en la red en algún momento. Creo que estaba en Claro Video, no, ya no me acuerdo, bueno. pero muy, muy interesante. Sí, estos temas son muy, muy, muy interesantes. O sea, ahí sí. Creo que está incluso en Vudu. ¿En dónde? En Vudu es un servicio. No sé si es de aquí, pero ahorita que mira, está en Claro Video. Bien. En Claro Video ahí lo pueden. Ahí lo pueden conocer. guachar. Perfecto. Estos temas son bien interesantes, aunque. El programa que hizo con Joe Rogan, si hablan inglés. ¿Cómo? Que ven el programa que hizo también con Joe Rogan, si hablan un poco, entienden un poco de inglés. Es extraordinario. Ok, te estamos medio perdiendo, amigo, pero. Sí se te entendió. Ahí que si sabes, si le parlan al inglés, que guachen el podcast, ¿no? Es lo que quisiste decir. Exactamente. Okay. Sí. Bien, esos temas son bien interesantes, aunque sí no, aunque seas escéptico, sí te entretienen un montón. A mí me recuerda mucho la serie de cosas. Sí, la serie de, no sé si serie documental de History Channel. Me recuerda mucho a una serie que se llama Los secretos del rancho Skywalker, que es de History Channel. De Skinwalker, ándale esa madre. Y ese lo puedes ver en YouTube, o sea, son fragmentos. No, son capítulos completos, digo, no vendrán digamos actualizado, pero sí puedes aventar esos capítulos de esta serie como documental. Y está bien interesante, güey. También pasan cosas que por más que tú le quieras buscar sentido, a veces no le hallas, güey, no le hallas. Sí. Por ejemplo, en este de... Y todo lo que habla, güey. Ajá. Por ejemplo, te decía en este del rancho de Skinwalker, hay una parte claro, donde van a un lugar del rancho y por alguna razón el celular de uno de los güeyes que va ahí empieza a como intentar desbloquearse, o sea, ya ves que hay celulares que se bloquean por un código de número, ¿no? Y por alguna razón, siempre que van a esa parte, el celular del mismo güey, se empieza como a intentar desbloquear. Entonces nada más se ve como en la pantalla se empieza a teclear muchos números. Y si lo desbloquea el dueño, se empieza a ver como el pinche teléfono se empieza a volver loco, abre y cierra cosas. Está bien pinche raro, güey. Ese te lo recomiendo ahí por si te gusta ver este tipo de cosas también. Claro que sí. Y sí te muestran hasta en la cámara cómo se ve el pinche teléfono y que se está volviendo loco, güey. Ahí nomás se ve como los pinches números empiezan a aparecer y no, un desmadre ahí, los secretos del rancho de Skywalker por History Channel. No sé si se siga transmitiendo hoy en día, pero sí están en YouTube. No. Creo que sí están en YouTube. Así que también recomiendo mucho también ver el programa que hizo Leyendas Legendarias sobre el rancho igual, güey. Está muy interesante. Lo voy a guachar. Más bien lo voy a escuchar, ¿no? Ese es podcast. ¿O qué es video, pero también es podcast. O sea, tienen Evox y YouTube. Vale. Entonces lo voy a guachar. Esos tipos de películas son bien interesantes, güey. Esos tipos de documentales. Son bien. Sí. Aunque como tú dices que no seas de típico de gorrito de aluminio. Conspiranoico, pero sí te sacan. Sí te entretienen un montón, güey. Al menos si eres como tú y como yo, de que somos muy como curiosos, ¿no? Solemos ahí tener esta curiosidad científica bastante. bastante impregnada en nosotros. Por ejemplo, yo también, como me encantaría ir a una de estas pinches,
exploraciones urbanas paranormales, pero no nomás para Es que ver está qué peligroso pedo, aquí en güey. México. Sí, ese es el pedo. Pero sí, Pero sí. pinches O al curiosidades. menos, o al Ajá. menos a un cementerio ver en la noche, güey. Sí, nomás por la Mínimo. pura curiosidad. Le tengo un chingo de miedo a eso, pero Sí, sí, nomás por la curiosidad sí me aventaba. Pero bueno, amigo, ahí está tu recomendación, tu último visto. sí es el primero. Continuamos con otro. Con mi último visto, ahora sí. Tampoco es muy reciente, de hecho creo que es de la época del Doctor House, más o menos por ahí salieron las dos. Y es la del Mentalista, serie Uf, policíaca, que me gusta un montón. Me gustaba un montón cuando la vi en el 5 también. Que sí. esta también fue un caso parecido de Doctor House, que no había terminado yo de ver la serie cuando la pasaban en TV abierta, y ahora que la vi en HBO Max dije, pues de aquí soy. De aquí soy, Ujú. pa. Que me la aventé. La serie policíaca donde vemos a un mentalista. Un mentalista es un sujeto que sabe leer las expresiones Casi dibujo. corporales. Ajá, y casi casi te lee la mente. Y de hecho era su fachada, él era un psíquico que estafaba gente. Sí. Y en una ocasión que ya ayudaba a la policía, se mofó de un asesino serial llamado Red John, Ujú. y por su burla, su altanería del personaje, pues causó que fueran a asesinar a su esposa y su hija, ¿no? Sí. Ujú. Y de ahí se trata esta historia donde nos cuentan cómo va intentando cazar a este asesino por la muerte de su hija y esposa, y cómo vemos totalmente arrepentido al personaje, incluso abandona la facha de psicólogo, digo de psicólogo, Psíquica. de psíquico. Palabras se me cuatrapean. Lo vemos como abandona esta fachada y que incluso se vuelve retractor de que existan los psíquicos, ¿no? Exactamente. Como todo, la temporada final como que no me terminó de encantar. Sí. Luego el amorío que tenía con su compañera policía se cantaba desde el primer capítulo, y Exacto. lo vemos hasta el final, hasta la temporada final. Y me hubiera gustado a mí que hubiera terminado la serie cuando logra su venganza contra Red John. Exactamente. Ya después de ella no tiene tanto Sí, sentido ya, que ya no tiene continúe. mucho sentido que continúe, porque realmente esa es la historia que te venden durante las primeras temporadas, que Ujú. es buscar venganza contra este asesino llamado Red John. Y creo que hubiera sido un buen final porque también le da un final interesante, ¿no? Cuando vemos que Red John es el creador de esta como red de corrupción que ya estaba a Sí. niveles hasta del FBI. Exacto. Y hubiera sido bueno, ¿no? Porque como tal, esa corrupción, esa red de corrupción tampoco la siguen explorando en las posteriores temporadas. O sea, Sí, es como que lo dejan muy al aire. ajá, como que no gustó. Al menos a mí no, la última temporada como que dije, no está mal, pero meh. Y el formato pues es casi lo mismo como con el Doctor House, o sea, son capítulos que si bien sí siguen una continuidad paralela, no necesitas ver el capítulo anterior para entender el siguiente, ¿no? Sí. Más que nada porque es también policíaca, ¿no? Y es como la característica de este tipo de series. Ujú. O ya que si Sí. quieren ver una policíaca
que sí tenga una historia un poco más de trasfondo, les recomendaría Chicago PD. Pero esa no la he terminado de ver. Pero ahí Yo no también la he visto. tiene su ¿Está historia buena? interesante. Está buena porque es como un departamento de es que no sé cómo llamarlo. Es como que unos policías que sí como que tienen sus reglas aparte y no es la típica policía que nos venden en las series, ¿no? De que siguen las reglas o algo así. Y que incluso digamos, el líder del escuadrón tiene ahí sus historias de corrupción. Okay. Y por eso también como que le da un poco más de trasfondo a la historia, pero está muy, muy buena. A mí, las temporadas que he visto me han gustado, la verdad. Muy bien, muy bien. Pero sí, lo del mentalista también es una buena opción para revisitar cuando ustedes quieran, porque como les digo, no es tan necesario que ustedes vean un capítulo para que entiendan el que sigue, ¿no? Ok. Y pues sería esa la recomendación y mi último visto. Ok, muy bien. ¿Tú qué has visto últimamente, amigo? ¿Cuál es tu último visto? Pues otro documental, bro. Acá estamos Hoy te místicos portaste en estas muy, épocas. muy, intelectual o qué. ¿No? Muy místicos, diría yo. Vale, Porque vale. el segundo documental que he visto, y este sí ha sido muy reciente, fue apenas antier que lo visité. Ya sabía de la existencia, pero pues como lo busqué y salió en Facebook, pues dije, pues vamos a verlo acá en Facebook. Está Ah, chingón. perro. Aprovechando el bug. Pues es que salió ahí directo y dije que bueno, vamos a verlo, está completo. Está bien. Sí, Y sí. bueno, el título de este documental es El secreto del doctor Greenberg y trata un poquito de qué sucedió en la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg, que fue un neurofisiólogo y psicológico, un psicólogo más bien, de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en Ajá, los órale. 70s, 80s, muy famoso, escribió muchos libros y pues era pionero en estos temas de lo que es la telepatía, la neurofisiología, y pues su desaparición es uno de los casos que más enigma ha causado, más intriga también en la historia mexicana. Ajá. Y pues es un tema que yo ya sabía de antes de que saliera el documental, yo ya me había encontrado con esto. Se relaciona con Duna, de hecho, ¿sabes? Ah, Porque cabrón. de mi parte al menos, Ajá. yo había intentado investigar un poco el primer proyecto que intentó hacer Jodorowsky con Duna, que era esta película de como 12 horas que quería hacer y con un presupuesto impresionante y una cantidad de estrellas en su elenco. Y Ujú. averiguando un poco de la historia de este tipo, pues me di cuenta de que también él estaba muy inmerso en el mundo de la chamanería mexicana y que se había relacionado con un personaje también muy enigmático llamado Pachita, ¿no? Que era esta señora, una medium, una chamán, que Ajá. hacía operaciones en las que no cortaba la piel de la gente, sino que lo hacía con sus manos y Ah, según sí, le sí. sacaba enfermedades y toda esa cosa. Sí. Y leyendo un poco de esa historia, vi que había personas de la política mexicana y de la ciencia que habían estado inmersas ahí. Por ejemplo, la hermana del presidente Adolfo López Mateos estaba inmersa en todos estos temas místicos, tanto así que incluso llegaron a invitar y a tener a Pachita en la residencia de Los Pinos. O sea, ella tenía acceso a todo, o sea, estaba muy Hostias. relacionada con esa política mexicana. Y una de las figuras más importantes que se mencionaban era precisamente el doctor Jacobo Greenberg, que era muy respetado en
los círculos intelectuales aquí en México. Era un psicólogo muy reconocido, como dije. Escribió como 36 libros en toda su vida. O sea, tenía un acervo impresionante de conocimiento, pero que en cierto momento de su vida, después de su divorcio, más bien, como que viró un poco la visión que él tenía de sus estudios. Y o sea, algo que él ya estaba inmerso en temas místicos y de chamanismo, pero a partir de esas experiencias y de la experimentación con sustancias psicodélicas como el LSD y estos círculos de la chamanería, como que toda su investigación se fue hacia tratar de desentrañar los secretos de la mente y de la conciencia. Uh-huh. Y pues yo diría que sí se volvió un poquito loco por todas estas cosas, porque ya hablaba de una conexión cuántica entre las mentes humanas que nos mantenían unidos todos nosotros. De hecho, cuando empezaba él también su carrera como doctor, trabajó con niños superdotados, a los que según eran capaces de ver cosas sin realmente verlas, ¿no? O sea, nada más les tapaban los ojos y a través de ciertas técnicas les ponían textos enfrente de ellos y ellos podían leer el texto o ver las imágenes y todo ese tipo de cosas. O sea, era una cosa completamente de locura, cosas que están fuera del rigor científico y que causaron que toda la élite intelectual lo hiciera un poco de lado después de que empezara a hacer estas investigaciones. Después de ese divorcio que tuvo, conoció a otra mujer y se casó con ella, pero la vida que tuvo de pareja con esta mujer, pues fue realmente difícil. E incluso en los últimos días, en meses en los que lo vieron a él con vida, antes de su desaparición, pues él le decía a amigos suyos o a familiares: mi mujer me da miedo, o sea, yo ya ni siquiera duermo en mi casa, ¿no? O sea, porque no sé qué me vaya a hacer esta mujer. Y es una también de las principales sospechosas de qué es lo que le pasó tal vez al doctor, porque ella también desapareció como 5 o 6 meses después de él. Pero en los primeros días en los que el doctor desapareció, se la veía muy campante, muy así como de, muy bueno, ni siquiera con una interno, sacando cosas de la casa, haciendo llamadas extrañas. Me está perdiendo. Estás robótico otra vez. Está perdiendo. Robótico. Parece que ya estás. Ok. La inteligencia mexicana no quiere que diga cosas. Ya estás de gorrito de aluminio. Ya, güey, ya ahorita estoy aquí bien ya estás bien paranoico. Total. Al rato que nos cierren el canal te incluso la CIA incluso la CIA está relacionada con este caso del doctor. Ajá. E incluso lo llegó a mantener en algún programa de esos de investigación para tratar de integrar en los programas militares las investigaciones que hacía este doctor. Bueno, imagínate, o sea, incluso la CIA en algún momento de la década pasada sacó a la luz miles de documentos en los que se hablaban de proyectos secretos, y en esos estaba el doctor Greenberg, y creo que hasta se mencionaba a la que era su esposa, bro. Y entonces en el mismo documental teorizan que quizás su mujer era una agente de la CIA que fue asignada a este doctor para tratar de convencerlo y trabajar para el estadounidense. O sea, es un nivel de increíble y que no se le ha dado una voz realmente en la sociedad mexicana. Yo me acuerdo que cuando traté de investigar un poco del caso del doctor Greenberg a mitad del 2020, no encontré mayor información en la red. Incluso su Wikipedia está muy escueta, no tiene mucha información.
Y yo lo descarté después de haber visto lo que él trataba de hacer entender a la gente sobre su teoría sintértica y todo este tema de la conciencia y el misticismo, porque pues neta para mí siguen siendo chorradas. Ajá. Pero yo creo que el tema más importante es la misma desaparición y los sucesos extraños que había él tenido después de su contacto con la Central de Inteligencia de Estados Unidos y todo el círculo político en el que él se movía. Incluso Ajá. llegó a platicar alguna vez que la política mexicana había amenazado a Pachita y le decían que ya no trabajara con Jacobo, porque si no iban a matar a uno de los dos o a los dos. Y desde los 80 tuvo que cortar relaciones con ella, porque ya se estaba poniendo muy turbio el asunto. ¿Quién sabe Ajá. qué habrá pasado? Es un tema muy, muy intrigante y que la verdad tiene muchas aristas que nunca se van a poder resolver porque mucha gente también no ha querido dar su versión. Amigos y familiares de su exmujer tampoco han querido dar la cara sobre este asunto. Digo, igual y es muy difícil para ellos si quieren evitar el acoso, lo cual es entendible, Ujú. pero sin embargo me parece que es un buen documento igual para entretenerse un rato, ponerse el casco de paranoico y andar revisando tus micrófonos, ¿no? Para ver si no te están vigilando. Pues en Pero una de bueno, esas, ¿sí? como dije, el secreto del doctor Greenberg, quitando ya el velo de misticismo y chamanismo, me parece interesante también ver un poco de lo que es su teoría sintérgica. Hay algunas entrevistas en YouTube, si quieren verlas, con ese tipo. Y pues bueno, ese es mi segundo último visto y pues ojalá lo disfruten. Y te lo recomiendo a ti también, bro. ¿Qué, qué? Ah, y Ajá. de hecho, Leyendas Legendarias también sacó un episodio con el Doctor Greenberg, bueno, del Doctor Del doctor Greenberg. Greenberg, de su caso, por si lo quieren escuchar igual. Qué curioso esta forma de terminar que cierta manera tu documental habla sobre los psíquicos y demás. Y yo haya hablado del Sí, mentalista que tiene que ver con psíquicos. Qué sí, curioso, bro. qué curioso. Ahorita me estoy dando cuenta. O sea, no Los, crea que esto estaba planeado porque hasta antes no, de empezar el directo no sabía ni qué chingados iba a hablar de mi último visto. Y, güey, y mi amigo casi nunca nos compartimos las películas o o serie. o series que vamos a discutir para discutirlas en el momento, porque si ya después porque nos ha pasado que nos pasamos de qué película vamos a hablar y ya estamos discutiendo Ujú, sin estar grabando. Entonces ujú, para evitar estas cosas pues mejor tratamos de discutir al momento. O sea que no sabíamos ujú. absolutamente de qué iba a hablar mi buen amigo Eder y yo. Les aseguro que yo no sabía ni de qué iba a hablar hasta antes del directo. Entonces, qué curioso Sí, las cosas de la vida. los caminos, los caminos de Dios son misteriosos. Las diosidencias por ahí dice. Pero es que curioso, qué curioso. ¿Me repites el nombre nada más, mi amigo, del documental? El secreto del Doctor Greenberg. ¿Sabes si está en alguna plataforma o sigue en Facebook? En Facebook, todavía está en Facebook. Pero no sé si está en. A ver, déjalo, busco bien. Porque yo ni siquiera me di el tiempo Fue de una, investigar, nomás lo vi en fue Facebook y una dije, vamos, ya. diosidencia, ¿no? Sí. De hecho, hasta está en una página que también me da como penita. Digo, ay, chale. Déjate, digo la página. A ver, Dice, ¿dónde está? Ah, maldita sea, ya no la encuentro. Esperen. esperamos. Está en Psicología en Corto. Hazme el favor, güey. Psicología en corto. Por eso no se toman en serio la psicología, bro, y le tachan de cosas místicas también, bro. Pero bueno, ahí está, si quieren, en Psicología en Corto,
Eh, no, Sí, creo que no está en ningún sitio, bro. sí, sí, ya también busqué. Y sí, si buscas psicología en corto, luego te completa Google el secreto del doctor Greenberg. Sí. Y es lo primerito que te sale, es el documental completo. Pues lo voy a Hasta guachar. te sale la página también del documental. Sí, sí. No, pues, Pero qué dice, cosas tiene la vida, porque sí, cómo fuimos a terminar este directo, mi hermano. fíjate, fíjate. Sí, sí, está curiosón esto. Entonces, psicología en corto. Sí, sí, sí.